Tun, y ahora sí, estamos con los alumnos de octavo básico en la clase de lenguaje con el profesor Reinaldo Vergara el día 16 de junio y estamos comentando la obra Los crímenes de la Rue Morgue. Ya fue un texto largo que trabajamos en clase, pero más allá de la guía, más allá de los aspectos como técnicos que comentar del libro, en esta clase nos vamos a dedicar a ver si nos gustó o no gustó la obra y qué fue lo que hizo que nos gustara o que no nos gustara. Ojo, aquí no están obligados a decir como que les gustó mucho la obra, no es el propósito de la clase, sino que ir viendo qué es lo que lo transforma en uno de los principales relatos de detective de la historia, digamos, de la literatura. Es un texto clave para configurar los relatos de detective, ¿ya? Por lo tanto, la primera pregunta es tan simple como ¿qué les pareció el texto? En orden, por favor, para que nos podamos escuchar todos, ¿ya? ¿Qué les pareció? Ignacio algo me había dicho, pero no lo alcancé a escuchar bien. Está bien, es hermoso. Es hermoso, ya. ¿Le llamó la atención el texto? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Qué fue lo que más le gustó? Em, Como el, el final. O sea, como Bien. quién fue el responsable del asesinato. Sí, hoy día podemos contar el final al tiro, si se supone que ya no hay spoiler ni nada de eso, ya todos los que estamos acá ya debimos haber terminado el texto, o por último estar casi ya en las últimas páginas y ahí ya es cuestión de tiempo de descubrir quién es. ¿Alguien de aquí del curso logró descubrir quién era el asesino antes de que el libro dijera quién era el asesino? Recuerden ese final sorprendente que hay, que mencionaba recién Ignacio. ¿Alguien logró darse cuenta de quién era? De hecho, No, yo lo tuve que volver a leer. Ya, ya. Entonces, Porque ¿qué fue me lo hice que le... tanta idea y me enredé y como que hice conclusiones. Ya, bien, pero ojo, ese hacer uno sus propias conclusiones es precisamente lo más interesante de un texto de detectives y de misterio, ¿ya? Eso es como lo fundamental. Entonces, cuando uno está leyendo este tipo de texto, uno va junto con el detective y va diciendo, ah, podría ser esto, ah, podría ser esto otro. Yo creo que este es el asesino, ¿ya? Y un buen relato detective nos deja las pistas ahí, todas, uno las leyó, las vio, pero después nos dice, este era el resultado final. Y uno dice, ¡ay, cómo no me di cuenta! ¿Cómo no caché? Así como, qué brillante es el detective. O uno se devuelve, como dice la Sofía, uno se devuelve y lee de nuevo las cosas y dice, oh, en realidad, pues aquí estaba, ¿ya? Yo les destaqué, dentro de todas las pistas, una que resulta fundamental que es cuando empieza a entrevistar a personas, a testigos, perdón, sobre lo que habían escuchado. Y aparece, por ejemplo, no me acuerdo exactamente el orden, pero aparece un francés y dice, no, yo creo que hablaba inglés. Después aparece un inglés y dice, no, yo creo que hablaba alemán. Y después aparece un alemán y dice, no, yo creo que hablaba inglés o a francés. Yo creo que hablaba italiano. Y la pregunta es, cómo habiendo gente de otras nacionalidades, cómo nadie detectó realmente el idioma que hablaba este asesino. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿y si no hablaba una lengua humana, hablaba otra cosa? ¿Ya? Esa pista para mí fue fundamental. La primera vez que leí el texto, yo quedé así, pero loco, y me devolvía y no me alcancé a dar cuenta de para dónde iba esa pista, sino que simplemente al final, cuando yo me doy cuenta que el asesino no era humano, ¿cierto? Ahí yo digo, oh, en realidad esta pista era súper, súper importante. Cuando el tipo empieza a investigar, por ejemplo, las publicaciones del diario, cuando descubre de dónde había llegado el barco, qué había pasado, un montón de cosas que uno dice, oh, qué tipo más inteligente, y él tenía todo un método de la deducción y que se lo comentaba a su compañero, etcétera. ¿Cuál, qué les pareció a ustedes la descripción de la escena del crimen? muy detallado. Muy detallada, ¿cierto? Y eso es una clave dentro de los relatos de detective, porque hay tantos detalles y uno tiene que estar ojo porque sabe que cualquiera de esas puede ser una pista digamos, para descubrir al asesino. Entonces, ¿cuál fue una pista clave dentro de la misma escena del crimen? ¿Se acuerdan de una ventana que algo tenía?
Un resorte. Bien, esa ventana que tenía el resorte que por lo menos se podía abrir. Ya, a ver, lo escribió Agustín, lo voy a leer. Agustín, justo está sin micrófono hoy día. Ya dice Agustín, dice, a mí siempre me gustan los relatos de detective por eso mismo, que tienes que ir juntando los hechos. Sí, po, sí, esa es la clave. Los relatos de detective son geniales porque en el fondo uno no es como solamente que lo está leyendo, sino que en el fondo uno participa también. Y cuando uno le achunta y descubre junto con el detective quién era el asesino, uno se siente así como, oh, qué genial, qué genial. Les cuento que hay uno de los, que se supone que uno de los mejores relatos de detective de la historia, podríamos decir, que es de Jorge Luis Borges, ¿ya? Que se llama así como El tiempo y la brújula. Y uno lo comienza a leer y ya parte con las pistas. Y cuando uno llega al final queda así como absoluta, si hay, aquí con este quedan sorprendidos con el final, con ese uno queda pero así realmente como sorprendido. Es muy muy bueno y sin duda todos los relatos de Arthur Conan Doyle, toda la línea de Sherlock Holmes que se llama, son súper interesantes por lo mismo, que uno como que ya hay algunos que uno igual puede como determinar quién era el asesino, qué es lo que pasó, pero la mayoría en su final nos deja sorprendidos y aunque uno vaya, como dice con Agustín, uno tenga que ir como ordenando los detallitos, igual uno como que dice, oh, qué buen final, o mira qué sorprendente, etcétera. ¿Ya? Eh, ¿Conocen algún otro relato de detectives que les guste a ustedes? No conozco mucho los relatos ¿No de conocen? detectives. ¿No conocen mucho? Les busco uno cortito para que leamos después, así como de Sherlock Holmes, para que lo tengan en sus registros también. Bueno, Hay unos bien simpáticos, hay uno que se llama La Banda Moteada, que ya el título es una pista. Y cuando uno llega al final dice, oh, pero ¿cómo no me di cuenta si en el título lo decía? Es muy chistoso ese texto, muy, muy genial. Y creo que no es tan largo. Voy a buscarle algunos cortitos para ver si después leemos algo más. Eh, Quiero reiterar la idea de Agustín que dice, los relatos de detective uno tiene que ir juntando los hechos. Y eso implica este concepto que hemos tratado en clases del lector activo. Uno no es solamente un receptor de lo que va pasando, sino que también va participando de lo que va ocurriendo en la historia. Y es ese punto el que conecta justamente con lo que viene hoy día, este relato que se llama Las ratas en las paredes, que es un relato, pero de terror, de terror. Yo estaba sacando cuenta y creo que uno de los primeros relatos de terror que he leído en mi vida y que me hizo realmente que me gustara leer, porque cuando uno lee, y es como, a veces leer es difícil, hay gente, yo entiendo que hay gente que le cuesta leer, ¿ya? Seguramente hay alguna falla técnica, falta de hábito, algo pasa ahí, pero cuando uno se mete en un relato, tienen esta cosa como tridimensional que no tienen las películas, que uno va buscando las pistas junto con el otro, se está imaginando lo que pasa, y cuando dice, era un terror indescriptible, uno como que dice así, pero ¿cómo? ¿Qué? Cuando le dicen que algo indescriptible, uno no, uno como que trata de buscar palabras para describir lo indescriptible. Y ahí uno se transforma en un lector activo. Llegó un mensaje aquí. Ah, el del Sabueso de los Baskerville, sí, sí. Se supone que estaba para, no sé si para ahora, para octavo o para primero medio. Es uno de los libros que ustedes pueden elegir para leer. Así que a Agustín ya, si le toca ese mismo libro, no hay problema que lo lea de nuevo y que dé una excelente prueba cuando volvamos algún día, espero pronto. ¿Ya? Ya, me quedo con dos ideas. Me quedo con el cuento, con la idea de buscarles un cuentito de Sherlock Holmes, uno tal vez no tan largo para que podamos hacerlo en una clase. Y la segunda idea es que el texto de hoy día, que se llama Las ratas de las paredes, ya el puro título se lo adelanto, es un libro que les recomiendo que lo lea con los audífonos puestos, absolutamente concentrado en el texto, para que lo pueda disfrutar al máximo. Y ojo con el final, ¿ya? Eso, ¿alguna otra observación? ¿Algo que les haya gustado del texto, los asesinatos de la Rue Morgue o alguna cosa como detectives que también les haya llamado la atención? Las pistas. Las pistas, sí. Está bien hecha, están súper bien hechas esas pistas. Cuando uno después, cuando termina y se da cuenta de que mira, aquí estaba esta, aquí estaba esto otro, que aquí, que allá. Y es muy entretenido devolverse y ordenarlas. Yo por eso les puse ese ejercicio
lo hemos hecho a veces con cursos enteros. Hemos estado buscando las pistas, algunos se acordaban de una, otros de otra, las hemos ordenado en la pizarra y después las hemos comentado. Acá, como no podíamos hacer eso, las hicimos cada uno por separado y después las vamos a unir entre todos. Bien, chicos, voy a darles paso para que puedan, déjenme ver la hora, son las 12:07, ya estamos dentro de la hora. Comienza a leer el texto que está ahora. Sí, pues, eso es, Agustín puso el tener que ir recopilando la información para tener claro cuál es el desenlace. Eso mismo se da en el relato que leímos de los crímenes de la Rue Morgue, pero también se va a dar ahora en el que se llama Las ratas de las paredes. ¿Ya? Que disfruten la obra. Recuerda, yo me quedo conectado aquí por si acaso tienen alguna duda, sobre todo de vocabulario, que hay algunas cosas que pudieran complicarles, yo les voy a ir ayudando. ¿Ya? Espero que disfruten el libro. Espero que les guste harto. Y si no alcanzamos a terminar hoy día, recuerden, podemos continuar la otra clase. Así que léelo tranquilo, principalmente buscando disfrutar la obra. Profe, ¿Sí? ¿Dime? usted ya había mandado el texto de las ratas en las Sí, paredes. sí, se publicó automáticamente a la hora que empezaba, a las 11:45 parece que empezábamos nosotros. Es Yo lo que publiqué automáticamente. acá solamente ¿Cómo? sale el Word, o sea, el trabajo. ¿Y no está la rata en las paredes? No, no está. Voy a revisar al tiro. Deme un minutito, ¿ya? Ya.